Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Creo que no es mero formalismo decir que hay que felicitar a las organizaciones convocantes por mantener esta iniciativa de los seminarios sobre derechos humanos laborales. Ya hubo uno el año pasado y sigue siendo necesario. Ustedes piensen en su vida cotidiana, en su centro de trabajo, en sus compañeras, compañeros, quienes han tenido a cargo trabajadores, trabajadoras, piensen en su experiencia. Hacemos una broma a algunos compañeros, nosotros defendíamos derechos humanos laborales antes de que se pusieran de moda, ¿no? Porque sí, hace 10 años, hace 15 años era picar piedra decir que los derechos laborales eran derechos humanos y que las comisiones de derechos humanos, las comisiones públicas deberían conocer de los temas laborales. Era casi decir una herejía. Alguna justamente de las organizaciones que sí se involucró y sí se tomó en serio los derechos laborales como derechos humanos es precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, pero en el resto del país era un desierto y todavía en gran medida lo es. Entonces no es poca cosa el juntarnos bajo el llamado, la convocatoria de estas tres organizaciones para seguir intercambiando ideas, intercambiando experiencias, intercambiando deseos de vida digna y deseos de justicia para nosotras, para nuestras familias y para nuestro pueblo. Siempre es complicado ser la última mesa de la última sesión del último día del seminario, porque lo más probable es que más de la mitad de lo que trae uno preparado ya se haya dicho. Entonces, bueno, un poco de comprensión. Si ustedes escuchan algo que ya se dijo, sirve de reiteración. También es posible que la forma en que uno lo ve difiera un poco de cómo lo ven otras personas que ya hayan hablado. Eso es completamente normal, a nadie nos espanta. Y también posible que alguna idea nueva también salga en esta hora que se me permite. Y reiterar que aquí sabemos todos y todas. Ustedes tienen un conocimiento que nadie más tiene porque solo ustedes saben lo que están viviendo en sus centros de trabajo. Y la idea es compartir los saberes de todas y de todos para tener una mejor acción, porque de eso se trata. No se trata solo de platiquitas que quedaron muy bonitas, sino de que realmente haya una transformación en la experiencia cotidiana en nuestros centros de trabajo. Y eso les tocará a ustedes, ir generando con este conocimiento la discusión en los propios centros de trabajo de donde ustedes vienen y que esto tenga un impacto más allá de estas cuatro paredes. Lo que me piden a mí son las afectaciones a derechos humanos por la flexibilización laboral. Y yo quisiera empezar con el tema del lenguaje. Nuestras compañeras del movimiento feminista nos han enseñado mucho que el lenguaje importa, que detrás de elegir ciertas palabras o ciertas formas de expresarse hay visiones de sociedad y hay intereses, y es importante irlas viendo. Y cuando se habla de las reformas, la modernización, la flexibilización, hay mucho eufemismo, es decir, se van buscando palabritas que van sonando bien, pero que también esconden ciertas realidades. La primera, empecemos por la misma palabrita de flexibilizar. ¿Por qué flexibilizar? Bueno, flexibilizar es la acción de hacer flexible. ¿Qué se hace flexible? Algo que es rígido, algo que es duro. Y lo que se nos está mencionando es que la rigidez es mala y la flexibilización es buena. Flojitos es bueno, rígidos es malo. ¿Y qué es lo que se quiere flexibilizar? Algunas veces nosotros lo que escuchamos es que hay que flexibilizar los mercados. Y cuando hablan de mercados, realmente hablan de mercados laborales. Para mí la expresión mercados laborales es completamente inaceptable desde una visión de dignidad. Porque ¿qué es lo que uno encuentra en el mercado? Objetos que uno se puede apropiar y que puede vender y que puede intercambiar.
Y para mí, las personas que trabajamos no somos objetos que se pueden intercambiar, aunque en los hechos muchas veces así nos tratan. Entonces, desde ahí, a mí nunca me hablen de mercados laborales. Nosotros preferimos la expresión mundos del trabajo. ¿Por qué? Porque la expresión habla de una realidad que es compleja, que es global, donde hay muchas personas y muchos intereses interactuando y que están centrados alrededor de la experiencia laboral. Para nosotros eso es una buena expresión. La expresión mercados de trabajo ya lleva en sí misma una cosificación de las personas, la cual es inaceptable desde una visión de dignidad. Pero bueno, supongamos, si los mercados, no los mercados de trabajo, los mercados financieros, los mercados productivos son rígidos, habría que preguntarse en qué son rígidos y si vale la pena que sean rígidos o si realmente tienen que ser completamente flexibles. Y lo que nos encontramos es que la enorme mayoría de personas que hablan de flexibilización o de flexibilizar no hablan de flexibilizar, por ejemplo, la migración de personas trabajadoras. Eso no. Flexibilicemos entonces, ¿qué? Otras personas lo que dicen es que hay que flexibilizar la cultura laboral. Ustedes recordarán hace algunos años, cuando estuvo de secretario de Trabajo el presidente de la Coparmex, Carlos Abascal, él decía que era tiempo de una nueva cultura laboral. ¿Y qué era la nueva cultura laboral? Que los sindicatos aceptaran todo lo que les propusieran los patrones para que no fueran rígidos. Esa era la cultura. No pelees ya, tienes que llegar a acuerdos. Y si te niegas a un acuerdo, no importa si el acuerdo es bueno o malo, pero si no estás a firmar un acuerdo, eres demasiado rígido y es una mala cultura laboral. Entonces, había que flexibilizar la cultura, las formas de ver el trabajo, las formas de ver la organización obrera. Vino también la cuestión de que lo que hay que flexibilizar es la ley. Y nos decían, es que la ley es muy rígida, es la más rígida comparada en toda Latinoamérica, es que no se ha cambiado desde hace 40 años. Y cuando uno analiza poco a poco, ve que realmente nuestra Ley Federal del Trabajo no era rígida. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo marcaba mínimos, sí, eso sí, inamovibles, pero fuera de esos mínimos, todo lo dejaba a lo que le llaman flexibilización, es decir, al ajuste constante por la negociación colectiva de las condiciones. Entonces, nuestra ley contemplaba mecanismos de ajustes, mecanismos flexibles para organizar el trabajo. Pero, cuando ellos decían es demasiado rígida, se referían a estos mínimos inamovibles. Claro, ellos no decían son mínimos, sino que ya no es aceptable bajarse de ahí. Decían hay que tumbar esa rigidez. ¿Y qué es lo que está realmente detrás de tanta palabrería de flexibilización? Flexibilización, lo que parece que es inaceptable, que es demasiado rígido seguir exigiendo, son los derechos de las personas que trabajan. Nunca nos lo van a decir así. Al contrario, lo que nos dicen es que la reforma laboral pone a México a la vanguardia y que no afecta los derechos de los trabajadores. ¿Han escuchado ustedes que digan eso? No, por allí dijeron que no han escuchado. Al contrario. En el discurso de los diputados, de los senadores, presidencia, la reforma laboral no afectó derechos de los trabajadores. Vamos a ver, y ustedes ya en las sesiones anteriores entiendo que tuvieron ya una sesión sobre la reforma laboral. Otra palabrita, también ya han empezado a hablar de ella, competitividad. Es decir, tenemos que ser más competitivos. La lógica entonces es de competencia, de tengo yo que ganarle al otro. Y es una realidad, tampoco vamos a ser ingenuos de decir que no es cierto. Hay competencias entre bloques regionales, hay competencias entre países y al interior de nuestros propios centros de trabajo hay competencia. Y lo que nos dicen es que la competencia es buena.
y que la competencia es el motor del desarrollo económico y el motor del desarrollo social. Estudios, sobre todo en términos de psicología social, psicología evolutiva, lo que van estableciendo es que si la especie humana logró sobrevivir, fue justamente lo contrario de la competitividad, fue el trabajo colaborativo. No fue la competitividad la que logró que la raza humana sobreviviera la era de hielo, fue el trabajo colaborativo. Pero la religión actual es, la competencia es el mayor valor y es a lo que hay que apostarle todas y todos. Pero ¿competencia contra quién? Cuando el trabajador entra en ciclos de organización del trabajo que le llaman toyotista, nos vino de allá de Japón, y las nuevas formas de trabajo es ya no competir la empresa como una totalidad contra la otra empresa o el país contra el otro país, es competir contra el otro trabajador y es competir por quedarse en el empleo. El que no compita bien se va, se larga. Entonces esto tiene su importancia no solo legal sino política y social, porque la mentada competitividad como una cultura, como una ideología, lo que hace es romper la solidaridad obrera, que ha sido el fundamento para construir a lo largo de decenas de años lo que llamamos derechos humanos laborales. De manera que en sí misma como cultura y como ideología, la competitividad es un riesgo para quienes piensan que los derechos laborales son derechos humanos. Y la otra pregunta, ¿competir a costa de qué? Porque nos dicen que hay que ser competitivos y es el objetivo fundamental, pero lo que nunca discutimos es si hay límites, si todo se vale para competir. ¿Se vale, por ejemplo, el trabajo esclavo para competir? Porque habrá quien diga que incluso es más económico, ya no solo no prestaciones, trabajo esclavo directamente. Trabajo de menores de 5 años, ¿se vale para competir? Está ocurriendo, ocurre en el mundo, y aquí la comisión, junto con otras organizaciones, hemos estado haciendo mucho trabajo sobre el trabajo infantil. Es una realidad, se hace. Y los menores de edad para ciertas actividades tienen ventajas competitivas si nos ponemos en esa lógica. Entonces, ¿se vale todo? ¿A costa de qué vamos a competir? Son de las reflexiones que normalmente no se hacen cuando se escuchan estas palabras. Y lamentada productividad. Ya nos decía la doctora que muchas veces se confunde productividad con flexibilización y que no es exactamente lo mismo. Yo puedo efectivamente flexibilizar y no ser competitivo. Y puedo competir sin afectar los derechos y sin flexibilizar. Todo depende en qué parte del proceso productivo y comercial aplico mejoras para ofrecer ventajas al consumidor o para ahorrarme costos. Y esa es la pregunta. Cuando hablamos de productividad, ¿es la productividad de quién? ¿Cuándo discutimos la productividad del dueño de la empresa? ¿Cuándo discutimos la productividad de la alta gerencia? ¿Cuándo discutimos la productividad de mandos medios? ¿Cuándo discutimos la productividad de los intermediarios financieros? La productividad del sector bancario, la productividad de la Secretaría de Economía. 99% de las veces que se discute productividad es la productividad de la persona que trabaja. Y achacándole el que si no podemos competir es porque tú no eres productivo. ¿Y qué significa ser productivo? Que hagas más con menos materia, con menos tiempo y con menos costo laboral. Entonces, hay realidades detrás de estas palabritas que no deberíamos tragarnos tan sencillas. Claro. Hay una pregunta, bueno, ¿y cómo medirla? O sea, exacto. ¿De quién? Pero ¿cómo
productividad, puedo ser flexible, puedo ser competitivo, pero ¿cómo mides mi productividad en esos tres rubros? Exacto. Y por eso la última pregunta que pongo. ¿Bajo qué factores? ¿Qué factores vas a tomar en cuenta para decir que somos productivos o no? ¿Y qué factores realmente son los esenciales para que mejore la productividad como conjunto de la empresa? Recordemos que todavía hasta hoy nuestra Ley Federal del Trabajo define la empresa como el conjunto: capital, trabajo y bienes, organizados hacia un fin. ¿Qué factores de todo el proceso productivo y de todo ese conjunto que es la empresa realmente son los que requieren mejoras para ser más productivos? Y la verdad es que entre los ingenieros industriales y los ingenieros de relaciones laborales no hay acuerdo de cómo medir la productividad. Hay algunas cosas muy claras. Si tú hacías 5 prendas, pensando en la industria textil, si tú hacías 5 prendas en una hora, ahora tienes que hacer 8. Y si no haces las 8, entonces no eres productivo. Ok. Nuevamente, hay límites a la capacidad biológica de producción, hay las condiciones financieras, hay las condiciones de trabajo adecuadas, o nada más es tomo 5 camisetas contra 8 camisetas contra 3 que hiciste hoy. Hay mediciones muy simplistas de productividad. Y hay otras mediciones más complejas que tan complejas ya no son útiles. Esto se da mucho en la academia, ¿sí? Se tratan de buscar modelos de medición de productividad, pero que terminan siendo inmanejables para el día a día de las empresas. Es un problema. Y eso pensando en la productividad individual. Ahora, vámonos a la productividad del centro de trabajo. ¿Qué es lo que hacen? Promediar, ¿no? Pero no se toma en cuenta entonces quienes son más productivos individualmente y quienes son menos productivos, y los distintos niveles de responsabilidad en el proceso completo. Y de ahí vámonos a productividad nacional, que de repente sí, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional hablan mucho de índices de productividad nacional. Nunca nos explican bien sus metodologías de medición, pero incluso en sus metodologías, por ejemplo, al hacer la comparación de trabajo, persona, hora de trabajo, valor de producto, la productividad de la persona trabajadora mexicana es mucho más alta que la productividad de la persona trabajadora en Estados Unidos. Y sin embargo, lo que nos dicen es que nosotros somos, con perdón de la palabra, los huevones, y que tendríamos que aprender de los trabajadores de Estados Unidos. Entonces sí, no hay datos completamente objetivos para discutir la productividad. Hay una pregunta, bueno, ¿bajo qué factores medir la productividad? Nos está comentando en el sector empresarial, pero en el sector gubernamental. ¿Cómo? Me dan una flexibilidad de varias cosas. 18 horas y me dan varios trabajos. Polivalencia, polifuncionalidad. Sí. Y a un empleado le doy un solo trabajo que le puede requerir las 8 horas. Pero entonces ahí empiezan y dicen, a mí me diste más actividades y aquí le das una. Pero ¿cómo? Ahí empieza la competitividad. Así es. ¿Cómo manejo la productividad de esos dos empleados? Porque además, pensemos, la ley, tanto para el apartado A, los trabajadores particulares, como el apartado B, tiene un principio básico de dignidad y de justicia: salario igual, trabajo igual, salario igual. Pero con toda esta polivalencia y con toda esta flexibilización, ¿cómo distingo ya si es trabajo igual o no es trabajo igual? Y entonces ahora ya algunos, sobre todo hacia la Organización Internacional del Trabajo, ya no hablan de trabajo igual, sino de trabajo equivalente, que ya no es igual, es equivalente. ¿En qué es equivalente y cómo distingues lo equivalente? Nadie te va a dar una respuesta objetiva. Es un verdadero problema. ¿Y cuál es el punto? Que mucho de estas nociones de flexibilización, competitividad, productividad,
tienen la noción muy propia del liberalismo económico de la racionalidad. Y cuando le empezamos a escarbar, no hay criterios racionales. Si no hay una medición objetiva y clara de la productividad, ¿cómo organizo yo racionalmente la distribución de actividades y la retribución? Es imposible. Entonces, bueno, estos son algunos eufemismos. Hay realidades más profundas. Les voy a poner la imagen de una nota que salió este mes. $600,000 personas mueren al año en China por agotamiento en el trabajo. Datos oficiales del gobierno chino. ¿A eso le apostamos a competir? ¿Competir contra eso? Flexibilizar de tal modo los mínimos laborales que si haya que ganarles y tener nosotros 1 millón, les ganemos. Entonces, nada más, insisto yo en esta idea. Competir, ¿para qué? ¿Y a costa de qué? Y si, termino la idea y te doy la palabra. Y si nosotros afirmamos que en nuestro centro de trabajo seguimos siendo personas con derechos humanos, los derechos humanos son un límite a la competencia. No puedes competir a costa de los derechos humanos. Debería ser claro en todas las personas que podemos competir en ser más hábiles, en ser más rápidos, en organizarnos mejor, pero no que nuestro motivo o nuestra carta para competir sea que explotamos más que el que está enfrente. Sí. ¿Está bien? Así es. Es una forma de entenderlo. En la vida real lo que vemos es compitamos contra otros. Sí. Pero por ejemplo, ahí el gobierno está hablando de una competencia individual. Pero una motivación a ser mejor. Okay. Personalmente. ¿La competencia puede ser a costa de esto? ¿De yo mismo violentarme en mis propios derechos? Es una pregunta. No creo que sea lo que tenga en mente el compañero, pero es una pregunta válida. Es decir, en mi esfuerzo yo, porque estamos hablando del mundo laboral, hay muchos ámbitos en donde ser mejores. Académico, espiritual, para quien tengan convicciones espirituales, lo que quieran, desarrollo personal, psicología, lo que sea. Pero en términos laborales, ser mejor, ¿qué me implica? Incluso si es competir contra mí mismo. Y si yo me pongo también límites a lo que estoy dispuesto a hacer o no hacer en esta idea de producir más. Y que simplemente esa es la reflexión. No hablemos simplemente de productividad, flexibilización, sin entrar a las realidades concretas que implican estas expresiones. Y así como hay formas de expresarse, hay intereses. ¿Qué intereses hay detrás de la flexibilización? No sé si esto lo haya desarrollado la doctora en la sesión anterior. Normalmente los académicos distinguen entre lo que llaman flexibilización interna y flexibilización externa. Es decir, no toda medida de flexibilización es lo mismo, ni busca el mismo interés. La flexibilización interna o funcional es la que tiene que ver con esto que ya mencionabas, las llamadas polivalencias, el trabajador multihabilidades. Es decir, yo te contrato para que trabajes para mí ya, no para una actividad específica, sino para lo que se me vaya necesitando en el momento. Tiene que ver
a fin de cuentas, con que el patrón, sea particular, sea el gobierno, tenga la libre organización del proceso productivo. Es decir, que tenga absoluta libertad de cambiar, modificar, ordenar. Y tiene el interés de romper la bilateralidad. Nos decía la doctora esta estadística gravísima de bilateralidad. Bilateralidad alta tenían 0.4% de mujeres y bilateralidad baja 94%. Y en la reforma laboral, que es para el apartado A, pero puede tener efectos de rebote en apartado B, mucho de lo que hacen y lo que menos vieron los sindicatos fue romper la bilateralidad. Por ejemplo, se discutió mucho los contratos a prueba y los contratos de capacitación inicial. Y lo que se discutía por parte del movimiento sindical era que eran solo contratos temporales y que te podían ya terminar la relación laboral sin estabilidad. Y sí, es cierto, y es una afectación. Pero los sindicatos no vieron, o si lo vieron, no quisieron discutir que la ley dice que una vez terminada la capacitación inicial o la prueba, quien decide si aprobaste o no es el patrón, escuchando el parecer de las comisiones mixtas. Lo que tenemos en muchos contratos colectivos de trabajo en el apartado A, y aunque no esté tan claro en las condiciones generales, pero en la práctica real en el apartado B, es que se toma la decisión en una negociación. Es decir, hay una comisión mixta de escalafón, de ascensos, de lo que sea, de contrataciones, y es la comisión mixta la que evalúa se contrata o no se contrata. Son las dos partes. Con la reforma laboral, quien decide ya es unilateralmente el patrón. Hay un rompimiento de bilateralidad. Y la idea, finalmente, es... también pensemos, no imaginemos absolutamente negativas las necesidades y las propuestas del sector patronal. También tienen necesidades. No es aquí tampoco decir que no tengan intereses y derechos. La idea de estos mecanismos de flexibilización interna es que el patrón es el que sabe qué conviene, qué necesita, y debe tener las manos completamente libres para organizar a los peones. Esa es la idea, nunca nos la van a decir así, pero eso es la idea. Yo te cambio de aquí, te paso al centro de trabajo, sector salud, te cambio de este hospital, te mando al otro hospital. Te mando de archivo a enfermería. Te mando de enfermería, no se les ocurre, estoy exagerando obviamente, a hacer operaciones de cerebro. No. Esa es la idea. Los trabajadores son meros peones y el patrón tiene completa libertad de organizar sus piezas. Y esta es una forma de ver la organización de las relaciones laborales que perjudica a los propios patrones, porque se pierde en el camino todo el conocimiento de los trabajadores que no tienen voz ni voto en cómo organizar su trabajo. Y nadie conoce también lo que ocurre en la vida real que quien está ahí, en la enfermería, en el escritorio, en la máquina. Entonces, es una forma de pensar las relaciones laborales que se ha venido imponiendo, pero que, en mi opinión, a la propia empresa le perjudica. Esta idea de que los trabajadores no saben y el patrón disponga libremente. Pero ya, con una mirada de derechos humanos, si algo distingue lo que es una relación laboral a una relación de servidumbre, es precisamente la bilateralidad. El que no se decide unilateralmente por el amo. Sí, hemos tenido una organización social de la producción esclavista, se pasó a la servidumbre, donde ya no eran esclavos, pero sí el amo es el que manda. Y el siervo no tiene más que cumplir, callar y obedecer.
esta idea de flexibilización, la ideología que está detrás de ella es regresemos a la servidumbre. Quien manda soy yo y a ti te toca obedecer y callar. En términos de dignidad es inaceptable. Hay otros mecanismos, y aquí en esta parte es donde viene la flexibilización de jornada de trabajo, la pérdida de horas extras porque ya no hay jornada, la flexibilización de remuneración, salarios, prestaciones, aguinaldos, los famosos bonos, todos esos son parte de la flexibilización. Yo organizo cómo se trabaja y cómo se paga. Y hay una flexibilización externa o de costos. La idea es, yo no veo que lo que estoy pagando son derechos, sino son costos. A mí me cuesta, como administrador, como dueño. Y lo que hago es que ya no me cueste a mí, que le cueste a otra persona y que salga más barato. Aquí vienen las llamadas formas de contratación atípicas. Muchos afirman que más que atípicas son fraudulentas. Eres realmente mi trabajador, pero no te reconozco como trabajador, te contrato por honorarios. No tienes ninguna prestación laboral. Pero realmente la relación, el contenido de la relación es relación laboral, porque sí hay una subordinación. Es un fraude. Y en eso ha cometido mucho todos los gobiernos, incluyendo al gobierno de izquierda de la Ciudad de México. Y en esto nos hemos cansado de insistirle. La Comisión de Derechos Humanos del DF, junto con varias organizaciones y varias autoridades, elaboramos un diagnóstico de derechos humanos en el Distrito Federal, y en el capítulo laboral lo primero que le dijimos al gobierno es: ¿con qué cara vas a exigirle tú a los patrones particulares que cumplen la ley si eres el primero en cometer fraudes? Y lo que tienes que hacer es regularizar esas relaciones fraudulentas. No lo hemos conseguido, pero hay que seguir señalando. Contrataciones atípicas ya entran en la reforma laboral: contrato a prueba, contrato de capacitación inicial, contrato de temporada, contrato a tiempo discontinuo, los llamados en otros sistemas, el banco de horas, el banco de... que a fin de cuentas es: no te reconozco una relación laboral plena. Por ejemplo, contrato de capacitación inicial, sí te la reconozco como relación laboral, pero no plena, porque no te estoy dando la estabilidad. Esas son las llamadas contrataciones atípicas. ¿Y qué es lo que buscan? Abaratar costos. Y nos dicen: no, pero no perjudica al trabajador. Bueno, ¿quién asume esa disminución del costo? Si se abarata el costo es porque alguien tuvo una pérdida. ¿De quién fue la pérdida? No fue del patrón, fue del trabajador contratado de manera atípica. Pierde en términos de prestaciones de seguridad social, pierde en términos de aguinaldos, etc. Entonces siempre hay, en las contrataciones atípicas, siempre hay pérdida económica para el trabajador. Le busquen como le busquen. ¿Qué es lo que se hace para enmascararla? Elevarte el ingreso efectivo. Es decir, yo puedo ganar 100 pesos y calculando la integración del salario con mi despensa, mi aguinaldo, mis vacaciones, más la cotización a seguridad social, realmente yo tengo 150. ¿Qué es lo que me ofrecen en la contratación atípica? 130. Entonces me dicen: no, ganabas 100 y ahora ganas 130, no perdiste, estás ganando. Al hacer el cálculo completo, sigo perdiendo. Esto sí hay que insistir mucho, siempre, no hay de otra, porque si no, no habría el ahorro, no habría el abaratamiento de costos para la empresa. Lo que pasa es que los simulan a veces en tu salario neto, que se puede decir, es de 2,000 pesos y te ponen de despensa como 5,000. Así es. Entonces dices tú: bueno, gano más de despensa que lo que es, pero cuando me voy yo a jubilar, me van a tomar el salario base. Y con una diferencia importante entre apartado A y apartado B. En el apartado A podemos demandar y que se integre al salario la despensa.
¿Qué es lo que dice la Ley Federal del Trabajo? Toda prestación que es constante y permanente integra salario. En el apartado B no, en el apartado B dicen integren salario esta y esta. Y entonces se facilita más el fraude a los derechos de las personas. Hay otra, una contratación sí típica, pero externalizada, el mentado outsourcing. Y nuevamente nos quieren decir que en el outsourcing no se perjudica al trabajador, y a veces que yo me he puesto a discutir con representantes de esta modalidad, le digo, a ver, si yo soy un empresario, si a mí el trabajador contratarlo de manera directa me cuesta 150, si tú dices que no va a perder nada, entonces contigo como outsourcing tiene que ganar 150. Sí. Pero si yo te estoy contratando, tú te tienes que llevar una ganancia de 30. Si realmente el trabajador no pierde, el que pierdo soy yo, porque tengo que pagarle lo mismo que le pagaría yo y aparte darte tu ganancia. Entonces es mentira que con el outsourcing no pierden los trabajadores. Si no perdieran los trabajadores no sería negocio. ¿Qué empresario va a pagar lo que le pagaría directamente al trabajador y además 30% de comisión al outsourcing? Siempre hay pérdida económica para el trabajador con el outsourcing. Pero estas no son unas empresas fraudulentas, porque hay ejemplo que hay empresas que buscan a otra empresa para la contratación de personal, pero normalmente te dicen, ok, vas a estar una semana y al tercer día casi te dicen, ¿sabes qué? Para estar en el curso necesitas una credencial y te cobran como 100 pesos. ¿Sí? Hay mucho abuso. Además, esto lo hemos visto, por ejemplo, en Pemex. El gerente de recursos humanos o el gerente de la refinería es el que crea el outsourcing y realmente está operando con los recursos materiales de Pemex y aparte se está llevando su lana. Una subcontratación. Es una subcontratación, es un fraude. No sé si vieron a detalle la regulación del outsourcing en la nueva Ley Federal del Trabajo. No sé si lo vieron en los días anteriores. Lo que se buscó es que quedara de tal modo que no sea negocio. Entre quienes estuvimos discutiendo mucho esto, había dos posturas, la de quienes decían no hay que aceptar que se legalice y la postura debe ser no, y quienes decían no, si decimos eso nos van a mayoritear, lo que hay que hacer es decir, bueno, la aceptamos pero con estos candados. ¿Qué candados se ponen? Uno, que no puedes estar en outsourcing todos tus trabajadores. ¿En qué porcentaje? Más que el porcentaje, realmente el candado bueno es el siguiente: no puedes declarar en outsourcing ninguna de las actividades propias de la empresa. Y tercero, no puedes contratar en outsourcing ninguna actividad que haga una persona que esté contratada directamente por ti. Es decir, ¿qué queda abierto? Sí queda un margen abierto todavía de outsourcing, que son actividades que realmente sí son ajenas a la actividad propia de la empresa y donde lo que se está haciendo no es romper la igualdad de trabajo, igualdad de salario. Si yo contrato directamente a una persona y con outsourcing contrato a otra persona para que haga lo mismo, estamos rompiendo la igualdad de a trabajo igual, salario igual. Si yo ya no puedo hacer eso, las personas que estén subcontratadas no estarán realizando trabajo igual que personas contratadas directamente. ¿Qué queda? Y yo sé que esto es muy delicado todavía, sobre todo para personal en el gobierno. Limpieza. Con esta regulación sí queda como un outsourcing legal. Jardinería, albañilería, construcción. Esas actividades sí quedan como quedó la Ley Federal del Trabajo bajo un esquema de outsourcing legítimo. Así queda esa parte. Pero es una forma de flexibilización de costos.
realmente le traslado el costo fuera de mi nómina. Y otro mecanismo, y en esto sí se metió muy fuerte la Ley Federal del Trabajo en la reforma, es abaratar la contratación y abaratar el despido. ¿Cómo abaratas el despido? Uno, abaratando realmente lo que tienes que pagarle al trabajador despedido. Ustedes probablemente escucharon ya que cambia la Ley Federal del Trabajo para que ya no se pague salarios caídos durante todo el tiempo del conflicto laboral. Solo el primer año, después del primer año se paga interés y solo durante un tiempo. Así es. Eso ya es abaratar el despido. Pero también abaratar el despido es incrementar las causas de despido que no me cuesta dinero. Las causas de despido a costa del trabajador. Y cambia en la Ley Federal del Trabajo, y aquí estamos discutiendo si pueda tener algún efecto de rebote al apartado B, en lo que es la terminación colectiva de trabajo. Una cosa es despedir individualmente al trabajador o a la trabajadora, otra es terminar colectivamente las relaciones laborales. La empresa cierra. Una de las causas que se meten ahora es la quiebra. Basta que el patrón tramite ante un juez mercantil un procedimiento de quiebra para que la Junta Laboral autorice el despido, un despido barato de personas trabajadoras. Pero además cambia el procedimiento, porque con la ley anterior, cuando el patrón dice no tengo posibilidades económicas de mantener la producción, tiene que demostrarlo en un juicio de naturaleza económica. Son peritajes financieros. Ahora lo cambian a un juicio sumario donde no hay necesidad de hacer los peritajes financieros. De manera que dices, yo no tengo facultades económicas, posibilidades económicas y tengo que despedir a todos los trabajadores y ni siquiera lo tengo que demostrar. Eso abarata el despido. Sobre todo lo que abarata es a los sectores industriales de gran movilidad. Los que hoy están en Ciudad Juárez y mañana se van a Guatemala y mañana se van a Brasil. Este abaratamiento les facilita el salirse del país. Hay una noción, no es aceptada por todos los economistas, pero hay una noción que se llama la tasa de explotación laboral. Y calculando sobre la plusvalía de un producto, según la teoría marxista, el trabajador le pone un valor adicional y esa plusvalía es la que genera realmente la acumulación de capital, la ganancia. Lo que establecen es, bueno, si el capital tiene derecho a una ganancia legítima, le ponen medio arbitrariamente en dónde es un límite de lo que sí es justo ganar, y más allá de eso, la diferencia de plusvalía se considera ya explotación. Es un concepto muy debatido, no todos los economistas lo aceptan, pero cuando se ha empezado a utilizar este concepto de tasa de explotación laboral, lo que se ha llegado a ver es que donde es más productivo, donde según los valores, que no están claros cómo los calculan, pero donde se supone que hay mayor productividad, hay mayor tasa de explotación laboral. Es decir, de acuerdo a esto todavía es muy debatido, pero realmente donde se está generando esa ganancia no es en la racionalización de la organización del trabajo, sino en que exploto más a los trabajadores. Es una noción que creo que vale la pena conocer e ir siguiendo, a ver si gana más consenso entre los académicos. Pero es muy interesante. Es decir, ¿de qué me sirve a mí ser más productivo si la ganancia adicional que se genera con mi mayor productividad no viene para mí, sino va para ti? Entonces, es interesante. Y lo que se va viendo es que todos estos mecanismos de flexibilización donde se han venido aplicando, porque no son nuevos, en términos de producción nacional, en todos lados lo que se ve es el crecimiento de la precariedad. Es decir, aunque
nos dicen que a mayor productividad va a haber más riqueza y a mayor riqueza vamos a estar mejor, en todos los países avanza la precarización de los ingresos salariales. ¿Con qué instrumento se aplica esta flexibilización? Hay un estudio muy interesante de la Organización Internacional del Trabajo y dice, bueno, yo ya sé qué es lo que quiero flexibilizar, yo ya sé para qué lo quiero, para abaratar costos, yo ya sé lo que necesito, organizar la jornada, flexibilizar el salario, abaratar el despido, externalizar el outsourcing. ¿Cómo lo hago? Si los trabajadores tenían ciertos derechos, cierta cultura, cierta experiencia de lucha, ¿cómo le hago para imponer la que yo quiero? Y hay varios mecanismos. El primero de ellos es a través de cambios legales. La ley es la que te cambia los artículos legales que te permitían oponerte a la flexibilización. Lo acabamos de ver, reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y esta reforma que estamos viviendo en México es la reforma que se aplicó en toda Latinoamérica en los años 90. Y es la reforma de mitad de los 80 en España. Bien, esa es una forma de hacerlo. A través de, simplemente, tengo yo la mayoría política de una Cámara Legislativa, te cambio la ley. Otra forma es a través de la contratación colectiva. Acuerdos entre los sectores de la producción. Mucho antes de que se implementara esta reforma laboral, en todo el país ya estábamos viendo la flexibilización. Y en muchos casos era negociado con los sindicatos. El sindicato aceptaba cambiar el contrato colectivo para meter estos mecanismos de flexibilización. Los mentados bonos de productividad están desde los años 90, finales de los 90. Abascal impulsó mucho. Eso se implementaron no a través de una reforma de la Ley Federal del Trabajo, sino a través de ir modificando los contratos colectivos de trabajo. Otro mecanismo es a través de la contratación individual, donde no hay sindicato o donde el sindicato no es legítimo, los contratos de protección patronal, los sindicatos fantasmas, sindicatos charros. En lugar de regular la forma de organizar el trabajo en el contrato colectivo, te inserto en tu contrato individual de trabajo todos estos mecanismos de flexibilización. Entonces ya ahí te digo que tu jornada será adaptable, que el patrón tiene derecho a cambiarte de lugar de trabajo, a cambiarte actividades. Todos esos mecanismos te los voy insertando en tu contrato individual de trabajo. Y otro es la de imposición vulgar. El primer país donde se implementa a gran escala la flexibilización es en Chile a partir del golpe militar de 1973. Sí, ni siquiera es que con la ley, simplemente te lo impongo. Te lo impongo de manera individual, por coacción. Si no quieres, está la puerta muy abierta y tengo 5 personas allí esperando tu trabajo. Te lo impongo con amenazas de despido, te lo impongo si empiezas a organizar un movimiento para oponerte a una medida de flexibilización, además del despido, a lo mejor te denuncio penalmente, digo que te robaste maquinaria, o te mando a la policía, o te mando directamente al ejército, como hizo el gobierno de Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, ese es otro mecanismo de imponer la flexibilización también, a la mala. Este estudio, y si ustedes buscan en internet, si le ponen en el buscador, negociar la flexibilización, OIT, les va a dar como resultado el estudio completo en PDF. Es muy interesante, sobre todo para quienes estén muy interesados en todas estas cuestiones de las relaciones en el sector, negociar la flexibilización. Y lo que hizo fue hacer un estudio de 22 países de cómo se había venido haciendo la flexibilización. Y lo que termina concluyendo este estudio es que en muchos lugares, aunque se impone la flexibilización, los resultados son contrarios y son negativos, y no se incrementa ni la productividad, ni los ingresos, ni la creación de fuentes de trabajo. Y en algunos lugares sí es positivo.
Y lo que concluye, y esto les choca a la gente con mentalidad antisindical, lo que concluye es que donde fue más eficaz la implementación de flexibilización es donde se hizo mediante negociación colectiva. Es decir, cuando los propios trabajadores, a través de sus organizaciones auténticas, no estamos hablando de los charros, cuando son trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones auténticas, tienen la posibilidad de negociar la forma de implementarlo, funciona en alguna medida. Es mejor o menos malo que los otros mecanismos que pasan sobre la voluntad de trabajadores y trabajadoras. Esos son los instrumentos. Hay, en mi opinión, algunas mentiras cuando se habla de flexibilización. Primero nos dicen que va a crear empleo. El discurso es un poquito que los empresarios, como les cuesta tanto los derechos de los trabajadores, no crean empleo. Si los tumbamos el costo de pagarle derechos, van a crear empleo. En el discurso tiene lógica, suena posible. Pero tenemos, por ejemplo, los casos de Argentina y España, donde se facilitó mucho lo que les llamaban allá el trabajo en negro. El trabajo en negro es lo que le llamamos el trabajo informal. Y entonces allá se flexibiliza para que muchas de las cosas de que hacían el trabajo ser negro fueran ya legales. Es decir, bueno, ya pierdes estabilidad en el empleo, pero va a haber más empleo. Pierdes las prestaciones rígidas, pero va a haber bonos de productividad. Se hace eso y Argentina entró en un problema de desempleo muy amplio. Porque efectivamente se utilizó mucho la figura, por ejemplo, de contratación inicial, juvenil, y la idea era, bueno, te abarato la contratación inicial y si se quedan, pues ya es un empleo estable. Pues sí, pero ninguno de ellos se quedaba. Primer empleo. Entonces, sí, primer empleo. Se les ha ido llamando de distintas formas. La idea era eso, te abarato que les contrates la primera y ya quedándose si ya tienen acceso a todas las prestaciones. Pues sí, pero nunca se quedaban. Entonces les diste lo que querían, les abarataste y realmente no generaste empleo. España acaba de romper el récord histórico de 6 millones de personas en desempleo abierto. Está creciendo los suicidios y no lo han querido reconocer todavía, pero ya hay datos estadísticos que demuestran que se ha agravado por la reforma laboral de 2011. Entonces, esta idea de que flexibilizar es para crear empleo, en la realidad ha demostrado que no nos lo garantizan. No digamos que siempre sea falso, pero no nos garantizan que realmente se va a crear más empleo. El caso de Alemania es un poco diferente. En Alemania sí se ha mantenido las tasas de desocupación baja, pero lo que ha crecido es la precariedad. Es decir, de repente nos arrinconan en esto: ¿qué quieres, trabajo o dinero? Entonces, ¿trabajo decente o desempleo? Pues agarras lo que haya. Entonces, en Alemania sí se han mantenido relativamente bajas las tasas de desempleo, pero la calidad de vida se ha venido deteriorando de todas formas. La siguiente mentira: mejores ingresos. Esto se viene sobre todo con el tema de, bueno, sí, ya no vas a tener tiempos extras, pero te voy a dar un bono de productividad semanal y uno anual y un premio al final del año. ¿Cuál es el problema? Una vez que no cumples el requisito, perdiste el bono. Por ejemplo, si es el bono de puntualidad, con un día que no lo cumpliste en el mes, ya perdiste el bono de todo el mes. Y perdiste las prestaciones que ya tenías. No necesariamente vas a llegar cuando se hace el análisis no de cuánto me ingresa realmente a mi bolsillo al mes, sino cuánto es la relación entre mi ingreso con la hora trabajada, no solo estoy ganando más, estoy ganando menos. Sí, a mi bolsillo parece que entra más dinero, pero tengo que trabajar mucho más para eso. Entonces, en relación de cuánto me pagan la hora, me la pagan más barata. En muchos casos, no es siempre, pero es muy frecuente que
realmente me están pagando más barata la hora. Entre otras cosas porque, por ejemplo, al ya flexibilizarse la jornada, ya no está el pago de horas extras, que es una hora que se paga al doble de la hora normal. Eso se pierde. Y nunca se calcula, así como la empresa externaliza costos, también estos mejores ingresos supuestos están externalizados, alguien los paga. No me calculan, por ejemplo, cuando me dan mi bono de productividad por llegar a hacer 5,000 botellitas en 2 horas, no me calculan mis enfermedades profesionales, no me calculan lo que voy a tener que pagar en atención médica, no me calculan lo que tengo que pagar en atención a mi familia, sea guardería, sea atención a enfermos, sea atención a adultos mayores. Y si no tengo la seguridad social y no lo tengo por el seguro, todo eso me está disminuyendo mis supuestos mejores ingresos, y eso no está calculado. Esta palabrita como me encanta, es una frase que se utilizó mucho con Abascal: beneficios compartidos. Produce más, ganamos más y ganamos todos más, y los beneficios son compartidos. Y seguimos teniendo una tasa altísima de evasión de pago de utilidades. No se diga apartado B, donde ni pago de utilidades hay. Hay ciertas compensaciones que no van en relación a lo producido. Están diseñadas unilateralmente. Te doy un bono quinquenal de tanto, te doy un bono de fin de año que a veces ya hasta se los quitan de tanto. Los mentados beneficios compartidos, cuando se hace análisis económico de una empresa concreta, por ejemplo, de cara a una negociación colectiva, yo nunca los he visto. No me atreveré a decir que no existen en ningún lado, pero a mí nunca me han tocado verlo. Y viene otra vez en relación con este concepto de la tasa de explotación. A ver, si estamos produciendo, si la ganancia ya, la plusvalía real de esta mejora de flexibilización fue de 50 pesos por producto, 25 y 25, ¿no? Quiero ver a quienes les incrementan el salario con bonos y todos esos en proporción de 25-25, 50-50. No lo hay. Por ejemplo, hay empresas, por ejemplo, dedicadas a la venta por catálogo y todas esas, que dices, bueno, los beneficios compartidos son, si tú trabajas más, ¿sí?, vas a ver reflejado tu dinero, pero ¿a costa de qué? Entonces, nunca se da ese beneficio, porque el que obtiene pues, es el patrón. Así es. Y lo que detectamos, insisto, en esto yo reitero, es que lo que detectamos es, sí, un crecimiento de las tasas de ganancia del patrón con el correspondiente crecimiento de la tasa de explotación laboral. Y lo otro que nos dicen es que con esto vamos a ser más competitivos a nivel nacional y vamos a poder competir contra China. Realmente los factores que influyen en la competitividad de China no es solo la parte laboral, simplemente volumen de trabajadores. No competimos con China en volumen de trabajadores. Volumen de materia prima, posición geopolítica, peso financiero a nivel mundial. China ya es el gran acreedor del mundo. Entonces, creemos que con quitar derechos a los trabajadores vamos a poder competir contra eso. Es ingenuo. Y aquí hay un engaño de las calificadoras internacionales. Cuando vino la discusión de la reforma laboral, nos sacaban muchos datos de el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Standard & Poor's, con la productividad por país, y diciendo México ha perdido 5 puntos de productividad nacional y la productividad del país está estancada, y lo que tenemos que cambiar es la Ley Federal del Trabajo. Lo que no nos decían es que en la metodología de estas calificadoras, el solo hecho de tener una ley laboral con estos derechos en sí mismo arbitrariamente ya te quita puntos de productividad. Si no están evaluando la productividad de lo que produces, por el solo hecho de no haber hecho la reforma laboral, ya pierdes 10 puntos.
Por supuesto que los países que no han cambiado la reforma laboral salían abajo en estas comparaciones de productividad. Un vil fraude. Bien. Afectaciones, que es propiamente lo que me habían pedido que hablara. Ya llegamos. Por supuesto, el derecho al empleo. Doy por supuesto que mucho de lo que es de lo que toca este tema se vio cuando vieron ya el contenido de la reforma laboral. Entonces no voy a entrar artículo por artículo, más bien voy a enfocarlo en el derecho humano afectado. Hay una afectación al derecho al empleo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un organismo de expertos de la Organización de Naciones Unidas, este organismo tiene como obligación monitorear que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. México ha ratificado ese pacto, tiene que cumplirlo. Este comité DESC, para ayudar a cumplir el convenio, dice, bueno, a veces hay dudas de cómo interpretarlo, él es el que interpreta, es una especie de jurisprudencia sobre el convenio PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos. Cuando habla del derecho al empleo, distingue, bueno, una cosa es derecho a tener un empleo y otra cosa son los derechos ya en mi empleo, los derechos laborales. En el derecho al empleo dice que incluye este derecho la obligación de que el empleo sea estable y que no pierda yo el empleo sino por causas justificadas y que sea adecuadamente indemnizada en caso de pérdida de empleo ilegal. Pues bien, la reforma laboral va contra el empleo estable, facilita que te despidan sin remuneración y cuando se acredita que el despido fue injusto, no te repara todo el daño causado. Hay una violación al derecho al empleo tal como fue definido en el PIDESC. ¿Qué significa eso? Que la reforma laboral viola el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se viola el derecho a la remuneración, ahí está equivocado, a la remuneración suficiente. No es satisfactoria, es suficiente. Si justamente todas estas flexibilizaciones está demostrado que precarizan los ingresos de las personas que trabajan, por supuesto que va en contra a que la persona tenga una remuneración satisfactoria. Digo, una remuneración suficiente. ¿Qué es suficiente? Es la remuneración que me permite a mí y a mi familia gozar de los derechos humanos. No solo, como dice la Constitución, la alimentación, la vivienda y la salud, también la recreación, el acceso a la cultura, la seguridad social, el tener una vida con dignidad. Si preguntamos cuántas personas de México tienen un salario que sea suficiente para tener una vida donde tengan seguro todos los derechos humanos, ustedes me dirán qué porcentaje de la población abarcaremos. Y la reforma laboral viene a complicar el escenario y viene a precarizar más. Sí. Yo como persona tengo derecho al empleo. Así es. ¿Quién está obligado a darme ese empleo? ¿El Estado? Es buena pregunta. El mismo comité DESC dice que el derecho al empleo no llega al grado de poder exigirle que me dé un empleo concreto. La obligación del Estado es generar todas las condiciones legales, económicas, de políticas públicas que pongan a la sociedad en condiciones de generar los empleos necesarios. Pero no puedo yo llegar y demandar al gobierno, dame un empleo concreto porque estoy desempleado. Lo que sí se hace es evaluar si las políticas de fomento al empleo son racionales, son efectivas y cuentan con los recursos adecuados. Y en eso fallan los gobiernos. Así es. Sí, muy buena pregunta. Entonces, bueno, en términos de remuneración, la flexibilización más bien va en sentido contrario al derecho humano. Está afectado el derecho a condiciones satisfactorias y equitativas.
son dos palabritas que son muy subjetivas también. ¿Qué es satisfactorio para mí? Podría decir, bueno, satisfactorio es que trabaje yo nada más 1 hora y gane 300,000 pesos. Bueno, a lo mejor si eres ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero fuera de esos casos no es racional. Entonces, bueno, es muy subjetivo, pero dentro de todo sí, lo que se puede ir estableciendo, y para eso están los estándares internacionales, son justamente lo que no les gusta, lo que quieren flexibilizar, los mínimos a cumplir. O sea, más abajo de esto ya es seguro que es indigno. Más abajo de esto ya es objetivo que no es satisfactorio. Y la jornada de trabajo, la limitación de la jornada de trabajo es parte de estas condiciones equitativas. ¿Por qué? Porque incluso cuando se dio toda la pelea, a veces olvidamos nuestra historia, toda la lucha en el siglo XIX, principios del siglo XX, por la jornada de 8 horas, fueron estudios médicos para determinar hasta dónde el desgaste producido por la jornada de trabajo llevaba ya a consecuencias trascendentes. Por eso hay un límite a la jornada. Podemos decir, bueno, organicemos esa jornada de 8 horas de maneras flexibles, sí, eso está bien, pero tiene que haber una delimitación del tiempo que trabajo. Ustedes saben, creo que no hay nadie aquí de Procuraduría, los famosos turnos en la agencia del Ministerio Público de 24 por 48 son violación de esto. Pero, bueno, una pregunta, esos turnos de 24 por 48 se incrementaban hasta 60, ¿cómo se llama? Hasta a veces hasta 60 horas, se podría decir, o más de 3 días. ¿Por qué? Porque entra uno a su turno, luego va un cateo y luego va la consignación. Entonces, y si no llegó mi relevo, espérate a que llegue. Exactamente. Así es. Entonces, a veces se convierten de 24 por 24 cuando el compañero sale de vacaciones. Entonces, ¿qué condiciones satisfactorias y equitativas hay en ese momento? Así es. Y toda esta parte de los trabajadores multihabilidades es muy discutido. Yo sé que es muy discutido. Pero también hay una razón de ser de por qué yo, como persona que trabajo, tenga clara cuál es mi actividad, cuál es mi función. Uno, para saber que tengo la capacitación, y si no tengo la capacitación, capacitarme específicamente. Dos, por este principio de a trabajo igual, salario igual. En cuanto hay esta multihabilidad, es más fácil que se rompa. No digo que sea imposible, sí es posible organizar multihabilidades respetando trabajo igual, salario igual, pero es más difícil. Pero también tiene que ver con el tema de, a fin de cuentas, de qué soy responsable yo. Es decir, cuando me pasas de una actividad definida a una multihabilidad, me estás incrementando mi responsabilidad sin que se refleje en un incremento de mi remuneración. Entonces, ¿qué es lo que dice la reforma de la Ley Federal del Trabajo? Sí, es posible que se le pida al trabajador o a la trabajadora actividades conexas. Es decir, no cualquier tipo de actividad, tiene que ser conexas a la actividad que desarrolla. Pero además tiene que remunerársele adicionalmente. Esa diferencia. No siempre se ha aplicado así la flexibilización. Definitivamente hay una violación a la negociación colectiva. Y recordemos, negociación colectiva no necesariamente es a través de un sindicato. Puede hacerse una negociación colectiva a través de una coalición de trabajadores. Es decir, aun cuando yo no tenga sindicato, vamos a negociar cómo se va a aplicar esto. Aun cuando no tengo contrato colectivo de trabajo, tengo condiciones generales de trabajo. El derecho a la negociación colectiva es un derecho humano. Por tanto, no depende de si está reconocido o no en mis condiciones generales de trabajo o en mi ley orgánica. Esto es importante para el apartado B. Es un derecho humano y, por tanto, si no lo contempla mi legislación, el problema no es mío, el problema es de la legislación. Hay que cambiar esa legislación que es violatoria. El estándar internacional sí establece algunas limitaciones
cuando se trata de ciertos trabajadores públicos, no de todos. Cuando se trata de Fuerzas Armadas, cuando se trata de fuerzas policiales, cuando se trata, ahora dicen, servicios esenciales para la seguridad ciudadana, sí hay ciertas limitaciones, pero aún con limitaciones siguen teniendo derecho a la negociación colectiva. No la puedes negar de manera absoluta, y en nuestro país se niega de manera absoluta en el apartado B. Pues bien, si lo que decimos es que la flexibilización lo que busca es que el patrón decida unilateralmente, por supuesto que se afecta el derecho a la negociación colectiva. Salvo estos casos que detectó la OIT donde los mecanismos de flexibilización sí son negociados. Donde, por ejemplo, va a haber yo puedo reacomodar los turnos de trabajo si estoy de acuerdo con el sindicato o con los trabajadores. Ahí sí se está respetando la negociación colectiva. Sí hay manera de hacerlo. Se afecta la libertad sindical. Y se afecta en el sentido de que hay esta idea de que la mejor forma de implementar la flexibilización es no teniendo sindicatos. Que la OIT lo que muestra es que es todo lo contrario, es donde mejor se aplica, donde hay verdadera negociación colectiva. Entonces, esta idea de para yo poder flexibilizar no debe haber sindicatos, a lo que lleva es que con el pretexto de flexibilización, empiezo a hostigar a los trabajadores, empiezo a golpear a las organizaciones auténticas y o meto un sindicato fantasma o de plano que no haya sindicato. Hay una afectación directa a este derecho. Hay una afectación a la protección legal y judicial. Es decir, en términos de derechos económicos, sociales y culturales, uno de los principios es el de la progresividad, que es decir, no te pido que cumplas al 100% todo, tienes que ir avanzando, pero sí avanza. Y este principio de progresividad tiene como espejo la prohibición de dar pasos atrás, la prohibición de retroactividad, de regresión. Si mi ley federal del trabajo ya me protegía estos derechos a la estabilidad, a salario, a prestaciones, si ya me los protegía, quitármelos es una violación a este principio. Quitármelos por ley es en sí mismo un paso atrás. Ya habías organizado tu país de manera que podías garantizarle estas prestaciones, a menos que demuestres una situación extraordinaria de necesidad, no debes dar paso atrás. Y es muy curioso que la reforma laboral se implementa en un año donde tenemos ya por lo menos 5 años diciendo que México está bien administrado, que no tenemos crisis, que vamos bien. Entonces rompe con esta idea de, bueno, ¿cuál fue la necesidad extraordinaria para justificar quitar derechos? Una pregunta. Sí. ¿Habría un retroceso legal en este caso? Así es. Es decir, salarios caídos es un paso atrás. Porque la ley ya me garantizaba que me pagaran la totalidad de la pérdida de empleo y ahora nada más me garantiza un mes y estos intereses. En términos de mi protección, es un paso atrás. Porque además no se está garantizando que estas controversias se resuelvan en menor tiempo, ¿no? Que claro. Podría... Claro. Yo decía, bueno, el equivalente a esta idea de que solo se paga un año de salarios caídos es que en cuanto se cumple el año, automáticamente el laudo es a favor del trabajador. Obviamente los empresarios brincaron cuando dije eso, pero sería el equivalente, ok. Si dices que es para que no haya más de un año, y si me dices que no va a haber, porque eso es lo que decían, no es que ya no va a haber juicios de más de un año, ya después tuvieron que meterle el añadido de que, bueno, si pasa de un año, intereses, pero bueno, 2% del salario no es nada. ¿Inflación en qué? No, y aún sin inflación. O sea, yo perdí mi trabajo, tengo un mes sin ingresos por tu injusticia y solo me vas a dar el 2% de lo que yo pude haber ganado si no me hubieras despedido. Con perdón de la palabra, pero son chingaderas. Por eso decía que ahora ya no es ganancia para los abogados, ¿no? Llevar un asunto laboral. No, lo que va a hacer esto es fomentar la mala práctica de abogados y abogadas de presionar al trabajador de acepta lo que te están dando. Se va a incrementar la presión a los trabajadores a dejar de defender sus derechos. Por eso ahora
¿sabes qué? La empresa te está dando, agárralo. Y el demandado, el trabajador que está demandando dice, oye, pues es que mi abogado ya se vendió. Así pero están llegando a esa conciliación mejor. Eso ya estaba, ¿sí? Pero con esta reforma, con mucho mayor razón. Los pocos trabajadores que se aferraban a no, vamos hasta donde tope, era porque sabían que iban a tener los salarios caídos. Era lo único que compensaba. Si se los quitas, bueno, pues es dame lo que me ofrezcas. Entonces sí, y así hay en varios temas pasos atrás. Sí. Y otra pregunta, esta ley, bueno, acerca de los salarios caídos, ¿es retroactiva para alguien que demandó antes de que...? No. Si la demanda ya empezó, si ya está presentada antes de que entre en vigor la reforma, sigues con aquella. Sí. Bien, hay afectaciones a la seguridad social. Si a mí me externalizan, me afectan a la seguridad social, indudablemente. Si yo no tengo estabilidad en el empleo y mi seguridad social depende de un empleo formal, me afecta la seguridad social. Aquí hay que recordar, seguridad social no es lo mismo que seguro social. Seguro social es una de las formas de cubrir la seguridad social, pero no es la única. Seguro social es el que yo contribuyo con aportaciones al sostenimiento del sistema. En México, el acceso a la seguridad social estuvo muy vinculado a la relación laboral. Con el crecimiento de las relaciones no formales, no reconocidas, con la evasión fiscal, con la corrupción interna, bueno, el financiamiento de la seguridad social como seguro social está en crisis. Pero la salida de nuestra idea no es terminar de matarlo. Que se produzca empleo, y sí, es necesario crear otros mecanismos de seguridad social para quien no tenga empleo formal. Y esto nos lleva siempre al problema del financiamiento público, indudablemente. Mientras sigamos teniendo una Secretaría de Hacienda que condona, creo que fueron 5 pesos lo que le perdonaron a Televisa, ¿cuánto fue? ¿No fueron 5 pesos? Bueno, mientras tengamos eso, es inviable cualquier mecanismo de seguridad social universal. Hay otra noción de derechos humanos que viene ganando terreno, la idea de proyecto de vida. Es decir, yo tengo derecho a planear mi vida y a tener un proyecto de vida. ¿Qué proyecto de vida puedo hacer si no sé si voy a tener trabajo dentro de un mes? Si no sé si voy a poder llegar a jubilarme, si no sé si ya jubilado me van a respetar la pensión o se va a declarar en quiebra el ISSSTE. ¿Qué proyecto de vida puedo organizar? ¿Cómo puedo organizar mi vida si no tengo estabilidad y garantía de mis derechos humanos? Aquí entraría, por ejemplo, el acceso a la vivienda. Si no tengo ISSSTE, no tengo Infonavit y es a través de banco, pues qué estabilidad o qué proyecto de vida tengo, ¿no? Sí, o sea, se afecta propiamente el derecho a la vivienda, pero además la idea de un proyecto de vida, las dos cosas. Y efectivamente, esta idea, insisto, con los salarios caídos, si lo vemos con los lentes de derechos humanos, los mentados salarios caídos no es una ganancia. Incluso fiscalmente se manejan como si fuera una ganancia, le cobran impuestos sobre la renta. O sea, yo no lo estoy haciendo por negocio. En términos, con los lentes de derechos humanos, el pago de salarios caídos es una reparación de una violación de derechos humanos, mi derecho al empleo. Ahora que está tan de moda la ley de víctimas y Peña Nieto se llena de la boca diciendo que la reparación, en materia laboral, no solo no estás haciendo reparación integral, estás garantizando que no sea integral la reparación. No me van a reparar el daño causado por un despido injusto. Entonces, ¿dónde está el compromiso por la reparación a las víctimas? Aquí tenemos también una discusión muy interesante que valdría mucho la pena dar, a lo mejor no en este momento por respeto al tiempo de todos ustedes, pero tenemos la discusión, ok, ya perdí mis salarios caídos, ¿puedo meter a través de la ley de víctimas ganar lo que no me están dando por salarios caídos? Traemos esa discusión, yo tengo ganas de que me llegue un asunto para empezar a litigarlo.
Pero yo digo, bueno, pues si nos quitan una cosa, busquemos con lo que tengamos. Necesitamos ampliar nuestra creatividad jurídica para defender la dignidad de las personas. Y en general, al afectar los derechos humanos de las personas que trabajan, como el acceso en México a los derechos económicos, sociales y culturales ha estado vinculado a lo laboral, al afectarme eso, me afectan todo: vivienda, alimentación, salud, seguridad social, acceso a la cultura, todo queda afectado. Y esto, aquí en la comisión ya me conocen, yo siempre meto esta. La Declaración Universal de Derechos Humanos estableció un derecho que ya después se ha ido perdiendo y ya mucha gente no se acuerda. Dice la declaración: toda persona tiene derecho a un orden nacional e internacional que garantice los derechos humanos. Y es muy lógica la idea de quienes redactaron la declaración. Los derechos humanos no serán efectivos si no hay un orden que los garantice. No van a ser efectivos nomás por la buena voluntad de las personas, y no van a ser efectivos individualmente. Si a mí no me garantizan que mi país se organice de manera que respete los derechos humanos, pues me los van a violar antes o después, o los voy a violar yo. Pero además un orden internacional. Y aquí es importante la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que establece que, a diferencia de esta idea que había antes de la mentada jerarquía de leyes, donde tenías que ver, a ver, esta ley me da este derecho, pero esta no, ¿cuál tiene mayor jerarquía? El principio de aplico la que proteja más. Y normalmente en materia laboral los estándares internacionales están muy por encima de la ley. Y si esto ya era cierto hasta el año pasado, mucho más con la reforma laboral. Es importante. No sé cuántos de ustedes, probablemente pocas personas aquí, se hayan amparado contra la reforma laboral. Normalmente las personas del apartado B dijeron: eso es del apartado A. Pues sí, pero la reforma del A me rebota en el B, en algunos aspectos, no en todos. Ustedes también tenían derecho a ampararse contra la reforma laboral. Nosotros, en nuestra práctica, no vimos a mucha gente del apartado B amparándose. Pero bueno, ya pasó el tiempo para ampararse contra la aprobación de la ley. Pero en cuanto se les aplique uno de estos nuevos artículos legales, ustedes tienen derecho a invocar el estándar internacional. Y esa realmente es un cambio de paradigma para el ejercicio y la defensa de nuestros derechos. Antes yo no podía promover un amparo si no se violaba la Constitución. Y yo puedo decir, bueno, es que está este tratado internacional. Bueno, entonces lo que se violó realmente es la garantía de legalidad. Pero yo no podía invocar los criterios de aplicación del convenio, solo podía el texto del convenio. Yo no podía, por ejemplo, invocar esto que les digo del Comité DESC, que dice que el derecho al trabajo incluía que sea estable. Con la reforma constitucional sí lo podemos hacer, de manera que las personas que están ahorita contratadas de manera no estable pueden presentar un amparo para que se les otorgue un contrato de tiempo indeterminado. Ustedes saben que en el apartado B se les exige 6 meses para tener posibilidades de acceder a una plaza. Va en contra del derecho al empleo como un derecho a un empleo estable. Entonces estamos en un momento en que es interesante ejercitar esta reforma constitucional para invocar el estándar internacional, que es mucho mejor que nuestra reforma laboral. Termino. Me da un poco de pena, ya me extendí 1 hora y media hablando. Tratado de Versalles es el tratado que puso final a la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos, hasta ese momento el conflicto más sangriento, un momento de sacudida de la conciencia de la humanidad. Y es increíble que en un tratado de paz entre países que están en conflicto bélico hay un capítulo que habla de condiciones de trabajo.
El Tratado de Versalles es el que crea la Organización Internacional del Trabajo. La OIT no nace con la ONU, nace con el Tratado de Versalles. ¿Y qué dice? Uno, que la paz universal y permanente solo puede existir si hay justicia social. Dos, que existen condiciones de trabajo de tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universal. Y es urgente mejorar dichas condiciones. Tres, y esto es importantísimo, contra la idea de la competitividad y que hay que competir contra China, considerando que si cualquier nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituirá un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que sí deseen mejorar la suerte de los trabajadores. Los estados parte, movidos por sentimientos de justicia y de humanidad, y aquí es importantísimo, y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, a los efectos de alcanzar los objetivos, convienen en crear la OIT. Realmente es cierto y pocas gentes lo vemos. El primer esfuerzo de una regulación internacional para garantizar la paz surge con el zar ruso Alejandro I, cuando terminan las guerras napoleónicas. Alejandro I dice: necesitamos crear un orden internacional que garantice que no nos volvamos a matar. Y desde entonces pareciera que la humanidad no aprende de sus propias muertes, porque detrás de los grandes conflictos bélicos siempre ha habido la competencia económica entre bloques. Siempre, toda guerra ha tenido el componente de competitividad entre bloques. Y algo se aprendió después de la Primera Guerra Mundial, que fue un conflicto industrial. Había un exceso de producción, había un límite de expansión colonial y se desató la Primera Guerra Mundial. Se aprende y se crea la OIT. Y dice: no, si realmente queremos que no nos volvamos a matar, necesitamos garantizar las condiciones mínimas de justicia laboral. Fíjense lo importante. Y fíjense lo que están poniendo en peligro al robar los derechos humanos laborales. No es solo mi familia, no es solo mi persona. Esta tendencia de flexibilización a nivel mundial ya nos está llevando a un conflicto militar entre Estados Unidos y China. Ya está en camino. Así de importantes son los derechos humanos laborales. No se aprendió, vino la Segunda Guerra Mundial, que hay elementos ideológicos ahí de nacionalismo, bla, 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 pero esencialmente era nuevamente un exceso de producción alemana, constreñida por la forma en que se reguló el Tratado de Versalles, y de ahí la noción del espacio vital. Alemania necesita expandirse para poder seguir colocando su producción. Y de ahí surge la Segunda Guerra Mundial, junto con otros factores políticos e ideológicos. Termina la Guerra Mundial, nuevamente la conciencia de la humanidad queda sacudida y surge el discurso ya específico de derechos humanos, y surge Naciones Unidas, y en OIT se crean un montón de tratados internacionales para poner un estándar mínimo de justicia, y no aprendemos y otra vez vamos echando para atrás esos estándares mínimos. Así de importante es la afectación de la flexibilización. Nos pone en riesgo, no solo en la incapacidad de organizar mi vida personal, mi vida familiar, no solo crea condiciones de pobreza dentro de cada país que generan condiciones de inseguridad, de conflictividad social, pone en riesgo la paz mundial. Y creo que pocas personas estamos contestando ese discurso de que lo que necesitamos es competir más, cuando lo que necesitamos es evitar que la competencia entre bloques comerciales nos lleve una vez más a la miseria de las personas que trabajan y a los conflictos militares. Estoy abierto a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias.